Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Soy Quirós y aquí me tenéis dispuesta a iniciar un nuevo vídeo acerca de la situación, bueno, de cómo ha transcurrido la semana, que desde luego, como todas las anteriores, trae muchas novedades, algunas bastante inquietantes, otras más o menos con un interrogante enorme y algunas, bueno, se puede decir que incluso positivas, aunque solo sea entre comillas. La verdad es que no está el mundo para muchas alegrías. Bueno, antes que nada deciros que por favor os suscribáis al canal, tanto, no sé, vosotros mismos, que los que me veis supongo que lo estáis, claro, pero si tenéis, yo que sé, gente cercana, familia, amigos, pues animadles porque solo es darle al botón de suscribirse y no hay ningún coste para eso adicional. Y nada, la campanita de las notificaciones y al me gusta si el vídeo, cuando yo finalice de soltar estos vídeos que suelen ser, reconozco que muy largos, eh, pues nada, le dais a me gusta y si hay algún comentario que hacer, pues estupendo. Bueno, antes que me pierda en la maraña de lo que ha sido la semana, decir que el domingo pasado se presentó en Kiev una delegación del Senado estadounidense encabezada, y esto es muy significativo y lo quiero resaltar, por el jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Esto es muy indicativo de que hasta ahora, por lo menos, hay algunos indicios inquietantes a medida que se acercan las elecciones de medio mandato, de midterm, en noviembre, pero de momento la actuación de Estados Unidos con respecto a Ucrania está siendo bastante unitaria. Es decir, que con todo lo que se odian unos a otros, por lo menos en este tema, hasta ahora, y salvo algunas excepciones que las hay, van mayoritariamente de la mano. De hecho, ayer Biden firmó ya esa ayuda de 40.000 millones que ya el Senado aprobó hace unos días. Bien, aparte de esto, bueno, recuerdo también que la semana anterior había estado en Kiev Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso, y ya os digo que esta vez le tocó la visita al jefe de la minoría republicana, a Mitch McConnell. Bueno, por lo demás, también en Kiev estuvo ayer, tuvo Zelensky una visita importante, que es la del primer ministro portugués, António Costa. Una visita muy calurosa, se les veía en muy buenos términos a los dos, y ahí Zelensky insistió en que esta propuesta que ha lanzado Macron, pero en la que yo creo que Alemania está también de acuerdo, de comunidad política en este intervalo de años que según Alemania y claro, también Francia va a transcurrir hasta que Ucrania se pueda incorporar de pleno derecho a la Unión Europea. Bueno, esto a Zelensky no le gusta nada. Espera que se apruebe pronto su estatus de país candidato. Dice que han enviado un dossier de 5.000 páginas respondiendo a las preguntas que ha hecho la Unión Europea, las que le dejó ese cuestionario que le dejó Ursula von der Leyen cuando estuvo en Kiev. Y bueno, ha estado Costa ha apoyado esa integración rápida. Han acordado que vayan técnicos ucranianos a Lisboa para que, bueno, Lisboa les ponga un poco al tanto de cómo funcionan las cosas en la Unión Europea, de cuál ha sido su experiencia en este sentido, etcétera. O sea que Kiev presiona y la propuesta franco-alemana creo que no le hace demasiada gracia. Ellos tienen prisa y yo comprendo sus prisas. Pero también hay que decir que la Unión Europea tiene sus tiempos. Aunque siempre digo lo mismo. Si han entrado por países, yo que sé, por ejemplo Bulgaria, y yo no tengo nada en contra de Bulgaria, por supuesto, o Rumanía, que no creo que económicamente estén demasiado por encima de Ucrania. En fin, es una cuestión que la Unión Europea tendrá que ver con mucho cuidado. Bien, ahora ya voy a dejar por un momento a Zelensky y a Ucrania, luego hablaremos más de esto, pero voy a centrarme en el follón y en el escándalo que se está produciendo por parte del gobierno británico en su política hacia Irlanda del Norte y lo relacionado con el protocolo de Irlanda del Norte. El lunes el señor Boris Johnson se presentó en Belfast y soltó
las mentiras a las que ya nos tiene habituados acerca de del Brexit en general, las mentiras del Brexit, monumentales mentiras del Brexit, y las mentiras ahora relacionadas con el protocolo de Irlanda del Norte. Dijo este señor que había hablado con todos los partidos. Efectivamente, se reunió con los miembros del Sinn Féin, con los del DUP y de los partidos del Norte de Irlanda, y que todos estaban de acuerdo en que el protocolo no funcionaba y había que reformarlo o directamente cargárselo, que es lo que quiere hacer ahora el gobierno británico. Mentira. Yo, como no soy diplomática, no me voy a molestar en decir lo que no es. Es decir, este señor es un mentiroso profesional. Él y su gobierno. Y todos los colegas de partido que insisten una y otra vez en las mismas mentiras, con unos tintes xenófobos, que verdaderamente tiran para atrás. No son euroescépticos, lo he dicho 1000 veces, son eurohaters. Bueno, no es cierto. Los partidos, la realidad es que el 59 de los 90 parlamentarios recién elegidos para formar la asamblea de Stormont en Irlanda del Norte son partidarios de que el protocolo siga vigente. Y están diciendo la verdad, que el protocolo está funcionando. Funcionando en la parte que se está cumpliendo, porque tengo que recalcar que la parte británica ha alargado unilateralmente varios periodos de gracia que estaban establecidos en el protocolo, y hasta ahora los está incumpliendo. Es decir, que el protocolo en sí debe estar cumpliéndose aproximadamente entre un 30 y un 40%. Y aún así está funcionando muy bien. O francamente, hombre, todo es mejorable, pero está funcionando muy bien, mucho mejor que al resto del Reino Unido, con la salida tan bestia de la Unión Europea, del mercado único y de la Unión Aduanera. No solo la salida política. Bien, pues estos partidos, como digo, él miente cuando dice que quieren cargarse el protocolo. Solo hay un partido, incluso entre los unionistas, uno de los partidos no quiere cargarse el protocolo. Es el fanatismo del DUP, el cinismo absoluto del DUP y del gobierno británico, y algún partido más radical que quieren destruir el protocolo, no reformarlo, no negociar sobre él y mejorar algunas partes de su funcionamiento, no, quieren directamente cargárselo, y que desaparezca cualquier chequeo entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cualquier chequeo de los productos que se exporten de la Isla Grande a Irlanda del Norte, y consecuentemente se establezca una frontera dura, un hard border entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, porque hay que decir y resaltar otra vez que esa frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda es la frontera exterior de la Unión Europea ahora mismo, en ese área de Europa. Bueno, lo que dicen estos partidos, el Sinn Féin y los demás, es, bueno, si hay algo que se puede mejorar, pues nosotros encantados de mejorarlo. Por ejemplo, la Unión Europea ha hecho propuestas en cuanto a los medicamentos que van de la Isla Grande a Irlanda del Norte. Ha hecho propuestas para reducir cantidad de chequeos, incluso hasta el 80%. Ha hecho una propuesta que se establecería una especie de carril rápido para que determinados productos pasaran sin apenas controles. Es decir, propuestas no han faltado en ningún momento. Estos señores no aceptan ninguna, solo aceptan la anulación completa del protocolo. La situación, no hay que decir que el protocolo, y insisto porque ya lo he explicado varias veces, pero no me canso de repetirlo, el protocolo es ni más ni menos que la consecuencia del Brexit duro, del Brexit absolutamente bestial que estos señores quisieron tener. Tanto el Partido Conservador Británico, dirigido por esta facción extremista llamada ERG, que es la facción que ha apoyado a Johnson para ser primer ministro, y los fanáticos del DUP. Entonces, es ni más ni menos que la consecuencia. Ellos sabían que esto se iba a producir así, pero desde el primer momento tuvieron la intención, estoy convencida de ello, de hecho hay declaraciones de parlamentarios británicos en ese sentido. Johnson nos dijo, vamos a firmar y después vamos a incumplir y vamos a cargárnoslo. Esto es exactamente lo que están haciendo. Bien,
¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la carrera política de Johnson y de su posible sucesora, ministra de Asuntos Exteriores, la señora Liz Truss, depende de esta facción extremista dentro del Partido Conservador, que tiene muchísimo poder. Y también, nunca se sabe, puede depender en algún momento de los votos del DUP en Westminster. Hay que recordar que el líder del DUP todavía a día de hoy es parlamentario en la Cámara de los Comunes en Londres. Bien, hasta tal punto llega la locura que ni siquiera se ha podido formar la asamblea, porque el partido unionista, el DUP, se niega a nombrar un speaker, es decir, un presidente de la asamblea que pueda poner en funcionamiento, por lo menos que los parlamentarios se reúnan. Se ha negado a hacer nada. Dice que mientras el protocolo no desaparezca, ellos ni van a formar la asamblea, ni van a entrar a formar parte del gobierno, que esta vez, dada la victoria del Sinn Féin, estaría encabezado como ministra principal por la líder del Sinn Féin en Irlanda del Norte, la señora O'Neill. Bueno, pues así están las cosas. El grado de insania es tan fuerte que claro, la Unión Europea, ellos no han invocado el artículo 16. Hay un artículo en el protocolo que permite que no que se paralice el asunto, sino que se puedan negociar algunos puntos. Nunca se debe actuar unilateralmente, lo dice expresamente. El acuerdo de retirada, hay que recordar que el protocolo es consecuencia de ese acuerdo de retirada, el Withdrawal Agreement. Después vino el Tratado de Libre Comercio, posteriormente. Bien, pues invocar el artículo 16 quiere decir que pueden ser sometidos a una, es decir, la Unión Europea puede legalmente hacer algo al respecto, pero sin embargo la postura por la que la postura incluso más radical por la que han optado es la siguiente: vamos a hacer legislación británica. Hay que recordar que el protocolo y el acuerdo de retirada, todo está incorporado ya a la legislación británica, al igual que está en la europea. Es un tratado de fuerza internacional. Bueno, pues estos señores dicen ahora que nada de invocar el artículo 16, que eso no les va a funcionar para sus objetivos, y que van a hacer legislación doméstica, es decir, van a hacer una serie de leyes que permita a los señores ministros británicos eliminar absolutamente cualquier control que se produzca, que debería producirse según el protocolo, entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Todo fuera, por su santa voluntad, unilateralmente. Así que vosotros me diréis qué puede ocurrir a raíz de semejante chantaje y semejante desafío a la Unión Europea. Que tengo que decir, y lo digo porque es así, que ha sido muy ingenua en relación con estos señores. Por ejemplo, permitiendo que los controles en los puertos irlandeses los hagan exclusivamente funcionarios británicos. Esto es un desastre. La Unión Europea quería que hubiera funcionarios europeos, al final aceptaron que solo fueran británicos y, como expliqué antes, unilateralmente no se hacen cantidad de los chequeos que se deberían estar haciendo. Así que esta es la intención. Hubo un debate en el Parlamento británico que yo seguí. Fue un debate absolutamente vergonzoso. Estos señores, estos ultranacionalistas ingleses, porque ya el Partido Conservador es el Partido Nacionalista Inglés, insultando, mintiendo acerca de la Unión Europea, echándole la culpa a la Unión Europea por su supuesta falta de flexibilidad, porque ellos con su mercado único, que tan importante es el mercado interior británico como el mercado único, en fin, unos disparates verdaderamente impresionantes, diciendo además que el protocolo contraviene el acuerdo de Viernes Santo, el acuerdo de paz que se firmó en el 98. Es una mentira enorme, es todo lo contrario. El protocolo se hizo precisamente para no violar ese acuerdo de Viernes Santo, que por cierto el Partido Unionista no firmó, al que siempre ha sido contrario. Es decir, mentira tras mentira tras mentira, y comentario cada cual más insultante y más, como digo, eurohater por parte de parlamentarios británicos. Hubo un par de ellos sensatos, uno conservador que dijo que era un escándalo
que el país se atreviera a incumplir de esa manera un tratado internacional, que en dónde quedaba la fiabilidad y la en fin, el que el Reino Unido sea un país confiable, eso se lo cargan directamente. Un parlamentario laborista también, Hilary Benn, se levantó, dijo en este sentido lo mismo, pero los laboristas están, para mi gusto, demasiado callados en este aspecto y no acaban de decirle al público la verdad de lo que está ocurriendo, que no es ni más ni menos que un chantaje absolutamente programado para destruir el mercado único y hacer estos señores su santa voluntad con los tratados que ellos mismos firmaron. En este sentido es muy interesante el comentario de Theresa May, que se levantó, y Theresa May en su momento ya dijo que ningún primer ministro británico debería acordar que hubiera chequeos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. De hecho, ella propuso otra fórmula que hubiera solucionado el asunto, es decir, la permanencia en la Unión Aduanera. Este señor Johnson y sus compinches se negaron a eso, por lo tanto la consecuencia ha sido digamos, esa frontera entre el oeste y el este, entre la isla y Irlanda del Norte. En fin, todos son es de una incoherencia supina, y lo que es increíble es que no haya en Gran Bretaña políticos que se atrevan, excepto el SNP, el partido escocés, sí que les reta bastante en el Parlamento. Dice, esto es consecuencia de su Brexit, no pueden decir ustedes que no sabían que esto iba a ocurrir, así que son ustedes unos falsos y unos hipócritas. Pero yo echo mucho de menos que el Partido Laborista verdaderamente entre más a saco en esta cuestión, porque es francamente escandaloso. Hay dos entrevistas que se han producido esta semana que he tenido el gusto de escuchar, una con el congresista norteamericano Bill Keating y otra con la líder del Sinn Féin en la República de Irlanda, que es actual jefa de la oposición, y creo que no va a tardar mucho, viendo cómo se desenvuelve esta señora, quizás en ser la primera ministra de Irlanda. Se llama Mary Lou McDonald. En ambos casos los entrevistadores eran abiertamente hostiles, los dos de medios británicos, y en los dos casos estos dos entrevistados explicaron muy claramente cuál era la realidad, cuáles son los hechos, porque aquí ya no se trata de opiniones, hablamos de hechos, cuáles eran los hechos, y es una pena que el público británico no tenga acceso. Es decir, esas entrevistas se pueden ver, pero no hay que empeñarse mucho para verlas. No se emiten en en la BBC o en canales que ve muchísima gente en Gran Bretaña. Es una lástima, y están en ese callejón sin salida en el que ellos mismos se van a meter. Creo que la Unión Europea tiene que ser muy firme en las respuestas, y estos señores, porque además están diciendo, bueno, nosotros mientras aprobamos la ley, la Unión Europea se venga a negociar. La Unión Europea ya ha dicho que si ellos están empeñados en elaborar esa ley, no hay negociación posible, que dejen su intención de elaborar semejante ley que transgrede todos los acuerdos, y en ese caso se sentarán de nuevo a la mesa, cosa que llevan haciendo prácticamente desde el principio. El comisario Šefčovič debe estar hasta las narices, pero lleva 18 meses negociando con estos señores para nada. Así que vamos a ver, porque es un tema muy importante y que afecta muy mucho a la credibilidad de la Unión Europea y a la conservación de su joya, la corona del mercado único. Bien, así que ahí están. Y a todo esto, la parálisis en la asamblea de Stormont es absoluta. Estos señores dicen que ellos no se van a sentar allí mientras el protocolo esté vigente, y bueno, y así están las cosas. Dinero que tenían que gestionar no está llegando a los ciudadanos de Irlanda del Norte, que por cierto, además votaron en un 56% en contra de la salida de la Unión Europea, y esta es la situación que han perpetrado estos piratas, porque no se les puede denominar de otra manera. Son unos piratas. Bueno, fuera de esto, Boris Bojo se ha ido otra vez de rositas de la investigación de la Policía Metropolitana acerca de sus famosos parties. La Policía Metropolitana ha declarado esta semana que ha terminado la investigación. Solo les puso una multa a él y a su señora esposa y al canciller, a Sunak,
por una tarta que comieron en la sala del gabinete en el día del cumpleaños de Johnson. Todo lo demás, los 8 parties que ha investigado la policía, no ha tenido a bien multar ni al señor Johnson ni a su mujer, que por supuesto asistieron a todos esos parties. Sí ha multado a las gentes que asistieron a los parties, pero no, qué casualidad, ni al primer ministro ni a su señora esposa. Así que ya está. Se acabó el tema. Ahora bien, todavía le queda a Johnson, primero, la publicación del informe famoso de la funcionaria, que la investigación policial impidió que se publicara en su integridad, de la alta funcionaria llamada Sue Gray, que saldrá, parece ser, la semana que viene en su integridad, ya veremos, y una posible investigación en el Parlamento para decidir si Johnson mintió o no mintió al Parlamento en repetidas ocasiones. Ya sabéis qué pienso yo sobre el asunto. Mintió y mintió descaradamente, pero ahora será un comité parlamentario que tenga que decidirlo y en su caso imponer las sanciones que correspondan. Veremos cómo transcurre eso. Ya os digo que todo este lío con Irlanda del Norte y el protocolo, etcétera, etcétera, Johnson no lo hace por convicción, Liz Truss tampoco lo hace por convicción, ninguno de los dos cree en nada más que en su propio poder. Tanto él para mantenerse como primer ministro, como ella para mantenerse como candidata a la sucesión. Hay que recordar que esta señora Liz Truss fue una de las Remainers más convencidas del Partido Conservador. Hizo campaña por todo el país diciendo que no podían salir de la Unión Europea, que era un disparate hacerlo. Es más, proviene de los liberaldemócratas, que son los más europeístas de los partidos británicos. Pero esta es una más de los que, en cuanto el referéndum salió como salió, que hay que decir también que fue un 48-52, en absoluto hubo una gran diferencia, no se debería haber hecho una cosa así, deberían haber ido a una mayoría cualificada mucho mayor, pero bueno, hicieron lo que hicieron, también mintieron diciendo que no saldrían del mercado único ni de la unión aduanera, y al día siguiente hicieron que sí, que salían radicalmente, y así está pasando lo que está pasando. Pero la señora Truss, después de decir que no quería un país en el que sus hijas no pudieran moverse libremente por Europa, etcétera, 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 cambió de chaqueta inmediatamente para mantener su carrera política. Y estas son las consecuencias que estamos viendo, tanto de Johnson como de Truss. Bien, ya nada, lo de las multas ya lo he explicado. Y bueno, hay una cosa interesante. Ayer Liz Truss, como digo, la señora ministra de Exteriores, que también se encarga ahora del Brexit, parece ser, según el Times, que esa nueva legislación llegaría al Parlamento la semana próxima. Va a haber debates muy interesantes y vamos a ver lo que ocurre. Truss dijo ayer también que el Reino Unido debería enviar armas a Moldavia porque la situación es muy inestable. Sabéis que en Moldavia hay una región prorrusa que se llama Transnistria, que está, en fin, es totalmente prorrusa. Hay además 1.500 soldados soviéticos como supuesta fuerza de paz, soviéticos, que digo yo, soldados rusos como supuesta fuerza de paz. No sé hasta qué punto enviar armas a Moldavia ahora no sería incitar a que sea una especie de una guerra civil o algo así, en fin, no lo sé. En cuanto a las armas a Ucrania, sí que está funcionando el envío de armas por parte británica. En eso es francamente en lo único en lo que se les puede en fin, decir que lo está haciendo bien. Todo lo demás es un absoluto desastre. Bueno, voy a pasar un momento a Estados Unidos. Biden está ahora de gira en Corea del Sur y tal. Ayer firmó los 40.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania, que ya aprobó el Senado. Y bueno, yo creo que hay bastante preocupación en Biden, en su equipo y en general en los demócratas norteamericanos, porque claro, lo que se les presenta en noviembre son unas elecciones fundamentales. Se renueva parte del Senado, se renueva el Congreso y las encuestas no son demasiado favorables. La popularidad de Biden está muy baja. ¿Por qué está baja? Pues por la economía. Es decir, ellos piensan, y seguramente es así, que lo que va a decidir las elecciones va a ser la economía, y la economía pues no va bien porque por todo lo que sabemos, por la pandemia, en fin, ahora mismo ya terminando con la guerra en Ucrania, la situación en China, el bloqueo de Shanghái por la política lunática de Xi Jinping de COVID-0,
En fin, todo esto está influyendo muchísimo, la inflación está muy alta, los norteamericanos están acostumbrados a tener la gasolina muy cara y ahora se quejan, muy barata, y ahora se quejan de que es muy cara, que tal. Bueno, todo esto hace pensar que las elecciones de midterm pues no tienen muy buena cara. De hecho, el otro día uno de los candidatos que salió elegido en primarias para ocupar un puesto en el Senado, un señor apoyado por Trump, que anda muy calladito pero mete toda la cizaña que puede, dijo ni más ni menos que a él lo de Ucrania le importaba un pimiento, que lo que le importaba era la economía norteamericana, es decir, la típica tendencia aislacionista que siempre ha estado vigente en ese país. Y si la cosa, o sea, hay preocupación, y esto también tiene mucha relación con la guerra de Ucrania, y da lugar a algunos comentarios que a mí me han dejado pues un poco pensativa, y luego hablaré del asunto. Bueno, aparte hay que decir la matanza del Búfalo, de este supremacista blanco, que por cierto luego no se suicidó. El tipo ahora está en los tribunales, imagino que se va a pudrir en la cárcel, pero se llevó por delante creo que a 10 inocentes, y no hay más que decir. Esto de las armas en Estados Unidos parece no tener ninguna solución. Allí estuvo Biden dijo las palabras de siempre: esto no puede ser, vamos a vencer esto, es terrorismo doméstico, etcétera, etcétera. Pero cuando la gente se arma, y se puede armar hasta los dientes, estos son las cosas que pasan. Que estos fanáticos extremistas, estos terroristas, pues no tienen ningún problema para conseguir material militar, que es material prácticamente de guerra. Bueno, en cuanto al comité del 6 de enero, hace un par de días estuvo declarando, bueno, virtualmente, pero declarando ante el comité, ni más ni menos que Rudolph Giuliani, el abogado que ha sido mano derecha de Trump en todo este engaño de las elecciones robadas y todo este cuento. Entonces, bueno, estuvo declarando creo que 10 horas, y vamos a ver qué sale de ahí, qué es lo que ha dicho o no ha dicho Giuliani, y si se ha acogido a algún acuerdo especial con el comité, porque desde luego el comité sigue investigando, aunque no hable de ello siempre, pero sigue investigando, sigue citando, y vamos a ver si de aquí al verano son capaces ya de presentar unas conclusiones, siempre antes de las elecciones, porque en el momento en que si los republicanos vencen y tienen mayoría en ambas cámaras, olvidaos, el comité se irá por el retrete. O sea, es decir, lo primero que van a hacer es cargarse ese comité. Bueno, y bueno, Estados Unidos, hay ahí una cuestión que creo que Biden está negociando con Turquía. Turquía, como sabéis, se opone y está poniendo mucha resistencia al ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, sobre todo de Suecia. Pone la excusa de que Suecia, según el autócrata, cada vez más autócrata, el señor Erdogan, que Suecia da al ojo y cobija a terroristas en su territorio, terroristas kurdos. Suecia dice que eso no es cierto, que además estos señores son ciudadanos suecos y que no los puede expulsar del país así como así, que en Suecia las cosas no se hacen de esa manera, que las democracias funcionan de otra forma distinta, cosa que no ocurre en Turquía seguramente. Y bueno, están ahí, pero parece ser que detrás de esto hay una... Bueno, Erdogan no tuvo idea mejor que comprar material militar a Rusia. Luego la OTAN se mosqueó muchísimo porque fueron instructores rusos a enseñarles a manejar ese material. Y lo que parece estar detrás también es que Erdogan quiere aviones, quiere unos aviones, creo que son los F-35, y quiere que Estados Unidos se los suministre. Y hasta ahora la administración de Biden se había negado, pero ya sabéis, a río revuelto ganancia de pescadores. Simplemente Erdogan está aprovechando la oportunidad para bueno, pues presionar y obtener algún beneficio de esta entrada de Finlandia y de Suecia en la OTAN. Así que imagino que al final la negociación pues será con Biden. También se habla de que el ministro de Defensa ruso, Shoigu, y el jefe de Estado Mayor, Gerasimov, después de bastantes meses de no ponerse al teléfono con los norteamericanos, han vuelto a hablar con ellos, con el general Milley
y los responsables y el ministro de Defensa, es decir, que ha vuelto a abrirse un canal de comunicación con ellos, y eso me ha parecido un dato muy interesante y que no sabe uno cómo manejar, es decir, hasta qué punto no está viendo mucho más de lo que sabemos por debajo de la mesa. Es posible bueno, que nos llevemos alguna sorpresa. En principio, el que vuelva a haber una comunicación entre ellos, pues siempre es positivo, desde luego. Así que vamos a ver. Bien, ya pasando bueno, de lo de las multas que he hablado antes de Boris, hay que decir que la Policía Metropolitana ha enviado 126 multas, como os digo, a gente que estaba en los parties, pero no a él, que también estaba. Parties en los que decía él, no, yo no sabía que era un party y tal, no sé qué, bueno, en fin, pero ha multado a todos menos a él y a su esposa. Está pendiente el veredicto de la policía de Durham, del norte de Inglaterra, una ciudad del norte de Inglaterra, sobre la cerveza y en fin, el aperitivo que se tomó Starmer mientras estaba de campaña electoral en esa zona, que había una elección parcial. Entonces vamos a ver, que ya había sido investigado además y decidido que estaba absolutamente dentro de las normas, pero Starmer, ya os expliqué el otro día, que dijo que si le multaban dimitiría. Me imagino que la policía de ahí no se atreverá, después del escándalo de las no multas a Johnson, de multar a Starmer por una cosa tan absurda que no parece que incumpliera ninguna norma. Pero vamos a verlo, porque todo es posible. Bueno, pues ya voy a hablar un poco de Rusia. El otro día, bueno, aparte de todo el comentario que hay acerca de la salud de Putin, que los rumores son cada vez más intensos, he llegado a leer que Putin, incluso cuando está en reuniones largas, de larga duración, tiene que salir cada X horas para recibir tratamiento médico, que si le tienen que operar, que si lleva un cáncer ya muy en fin, avanzado, aparte del Parkinson. Esos rumores son cada vez más frecuentes, más intensos, que no controla tanto como nosotros pensábamos que controlaba dentro de lo que es su administración, dentro del Kremlin, de los muros del Kremlin, que como decía Churchill es un enigma dentro de un misterio. Entonces, bueno, pues eso sigue siendo así, pero lo que se filtra es que ahí no hay la unanimidad que podíamos pensar. También se dice que Putin se está metiendo a fondo en las operaciones militares, es decir, que está ejerciendo él como estratega militar, cosa que suele ser un grave error. Eso le ocurrió también a Hitler y mira con lo que pasó. Y bueno, que las cosas, aparte de que dentro del ejército hay gente más lúcida que se da cuenta del error estratégico enorme que ha sido la invasión de Ucrania, de que esto no ha conseguido más que, bueno, pues muerte, destrucción, aislamiento del país, ruina económica, y además no a corto plazo, sino a medio y largo plazo, y que esto no funciona. Bueno, entonces vamos a ver si se produce en algún momento algún movimiento. El otro día se produjo sí una cosa muy curiosa, y es que quizás se ha explicado bastante. Un coronel retirado ruso salió en la televisión estatal, la televisión de Putin, en la que está machacando con propaganda incesantemente a los rusos, y dijo, este señor se plantó ahí y dijo que no había que engañarse, que la operación en Ucrania era muy difícil. No criticó directamente a Putin, pero bueno, ahí quedó, y sabemos que indirectamente sí lo estaba haciendo, y que además Rusia estaba aislada, que la consecuencia de esta guerra, no dijo guerra, esta operación militar había sido el aislamiento del país, con muchas consecuencias de todo tipo, económicas, etcétera, y el hombre se quedó tan a gusto. Bueno, al día siguiente salió y ya dijo que no, que bueno, que todo iba bien, pero soltarlo lo soltó. Y entonces hay mucho debate también acerca de qué hay detrás de esa presencia, de esas palabras consentidas en la televisión estatal que controlan al 100%, y qué intereses hay o qué luchas internas puede haber ahí para que salga un coronel y diga estas cosas sin que al día siguiente lo envíen a Siberia, lo envenenen.
En fin, habrá que seguirle la pista a este señor y ver qué pasa por allí. Bueno, están muy cabreados por la entrada de la petición de Finlandia y Suecia de entrar, que la OTAN está encantada. La idea es que se apruebe en la cumbre de Madrid, pero ni más ni mucho menos las amenazas que lanzó. Bueno, es que si hacen esto, entran los finlandeses, yo moveré ahí material militar y colocaré misiles, etcétera. No. Ahí dice, bueno, en realidad son dos países pequeños, no pasa nada mientras no instalen allí misiles nucleares, etcétera. Es decir, que también el fanfarroneo, bueno, pues han bajado al diapasón del fanfarroneo porque no están ellos para más líos. Hay que decir que lo de Finlandia es espectacular. El otro día veía que tienen ni más ni menos que 50 y tantos mil refugios seguros para cobijar a toda la población del país, son 5,5 millones de un posible ataque, yo que sé, de tipo nuclear o lo que sea. Están increíblemente preparados para eso. Tienen bajos preparados o búnkeres, o como se diga, en los que hay piscinas, pistas deportivas. Es absolutamente increíble lo que ha hecho esta gente durante estos años. Tienen además un ejército muy moderno, un material militar de última generación, en fin, que son unos candidatos perfectos, desde luego. Y los suecos, pues bueno, no están tan preparados, pero también es gente seria. Vamos a ver si Erdogan se conforma con estas cosas que comenté antes y en la cumbre de Madrid se aprueba la entrada de estos dos países en la OTAN, que sería muy importante. Bueno, pues ahí está en Rusia. Bueno, los rusos parece ser que tienen tomada ya toda la región de Luhansk y ahora están batallando por Donetsk, por la zona sur del Donbass, ¿no? Ya la caída de Mariupol es segura, han tomado ya Mariupol. Vimos cómo se estableció esa negociación. Primero intervino la ONU, luego parece ser que ha sido una negociación entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, hasta los últimos resistentes del batallón Azov que quedaban en Azovstal salieron, creo que ayer, los jefes, digamos los comandantes, incluso quedaban niños todavía allí, que ya están todos afortunadamente evacuados, pero bueno, allí había unas 3.000 personas, es una cosa increíble lo que había allí, en esos túneles, ¿no? Ahora la duda está, claro, la opción de los ucranianos es intercambiarlos por prisioneros rusos, pero Rusia, que lleva desde el principio y antes diciendo y afirmando por activa y por pasiva que todos los ucranianos son unos nazis y que hay que desnazificar y tal y cual, bueno, pues estos señores los jefes del Azov, bueno, en un principio eran gente muy radical. Parece ser que luego eso ha cambiado mucho porque se integró el Azov dentro del ejército ucraniano y ya entró todo tipo de gente, y ya el batallón Azov no es ese batallón del principio de radicales. Pero, bueno, aún así a los rusos les vendrá muy bien esa excusa, ¿no? ¿Veis cómo son nazis? Pues aquí tenemos a 4 nazis, ahora nos los vamos a cargar. Hacemos un juicio de estos farsa y nos los cargamos. No sé qué pasará, pero yo no tengo confianza en que Rusia devuelva a todos los prisioneros que tiene el batallón Azov a Ucrania, a cambio de sus propios prisioneros. A todo esto, las bajas dentro de Rusia son enormes, ya lo sabemos. Se habla ya de 20.000 soldados, de 12 generales, en fin, las bajas son enormes, las pérdidas de material militar inmensas. Se ve material ruso abandonado por todas las zonas de Ucrania donde hay combate, pero también es cierto que su ejército es muy potente, necesita más gente sobre el terreno, más tropas, y la duda está ahora en que una vez que controla Mariupol y por lo tanto el mar de Azov, ¿qué es lo que va a hacer? Es decir, si va a intentar seguir y tomar Odessa, que creo que es su obsesión, y meterse ya en Moldavia y controlar todo el sur, tanto el sureste como el suroeste, ¿verdad? Y terminar con Ucrania, porque eso es liquidar prácticamente como Estado a Ucrania. Liquidar igual es una palabra demasiado fuerte, pero sí que le hace un daño enorme, entre otras cosas porque no podría exportar. Estamos viendo que claro, al ser estos dos países, Ucrania y Rusia, grandes exportadores de cereal, de aceite de girasol, en fin, de cantidad de productos que, por ejemplo, en Oriente Medio, en África, la consecuencia de esta no exportación va a ser la hambruna. Esto es gravísimo.
Entonces, ¿qué pasa? Que los rusos tienen bloqueado el puerto de Odessa. Ucrania no puede exportar nada. Los barcos rusos en el Mar Negro lo tienen bloqueado. Y la OTAN no se atreve a enviar barcos que protejan esos barcos cargados con grano, esos barcos ucranianos cargados con grano, en aguas internacionales y puedan salir. Pero hasta ahora la OTAN no se ha atrevido. Están intentando sacar algo de grano por tren, por Rumanía, por los países bálticos, en trenes, pero es muy complicado. Y Rusia está jugando también con eso, con esa situación que se puede producir en el mundo de verdadera hambruna si esto sigue así de cara ya también al invierno. En fin, que hay muchísima incertidumbre y muchas dudas acerca de cómo va a quedar, qué es lo que se está negociando por debajo de la mesa. Ayer Zelensky, si es que se está negociando algo, sé que hay esfuerzos por parte de Turquía, en fin. Ayer Zelensky dijo una cosa muy significativa, dijo que esto iba a ser largo, que iba a ser muy sangriento, muy duro y que finalmente la solución debería ser diplomática, que hay cosas que no se pueden hacer en el campo de batalla, que hay que hacerlas en una mesa de negociación. Entonces, en ese sentido también he oído varios comentaristas estadounidenses, gente bien informada, con buenos contactos, que está hablando de que, bueno, de que Ucrania no se venga demasiado arriba, que recuperar Crimea va a ser imposible, ya porque hemos oído a algunos dirigentes ucranianos decir que van a ir a por todas, que van a recuperar Crimea. Bueno, pues que esto, como bajando un poco el diapasón de las expectativas, y creo que es lo que un poco hizo también ayer Zelensky, pero en principio parece que esto puede durar meses, pero que a nadie le debe interesar que otro invierno de guerra, ¿no? Sería terrorífico. Entonces vamos a ver, pero también hay que impedir por todos los medios que Rusia se quede con todo el sur de Ucrania, sería catastrófico. Bueno, hay una buena noticia además, y es que Ucrania ha logrado expulsar a los rusos de Kharkov. Ahora mismo los rusos están a 30 o 40 kilómetros de la ciudad, y por lo tanto, aunque se oye el sonido de la artillería, pero las bombas no están cayendo en la ciudad, y afortunadamente se está pudiendo... Bueno, pues la gente está pudiendo poco a poco volver, quieren volver a poner en funcionamiento el metro, hay mucha gente con muchísimo miedo, gente que lleva meses en el metro y no quiere salir de allí, no quiere volver a lo que quede de sus casas, pero parece ser que Kharkov se ha salvado, como se salvó Kiev, y eso es una gran noticia. Y bueno, como digo, yo veo bastante... no sé cómo decirlo. A Ucrania ahora ayer dicen los rusos que destruyeron depósitos de armas, pero lo cierto es que le están llegando mucho armamento, y bueno, en ese sentido pues ellos se sienten fuertes, pero también, como digo, la continuidad de una lo que llaman una frozen war, ¿no? Una guerra de desgaste que dure años, creo que esto es terrible. Quizás Putin piense que eso le puede interesar, yo creo que no. Otra cosa, en primer lugar, por su propia salud, ¿no? Como esté de salud este hombre, y luego a Ucrania, desde luego, con solo la destrucción que se ha producido hasta ahora, es ingente la cantidad de dinero que hay que meter ahí, absolutamente ingente, millones de desplazados internos, millones de desplazados en Europa, en fin, es una situación tan catastrófica que, como dijo el jefe de la inteligencia ucraniana la semana pasada, creemos que a mitad de agosto se producirá un punto de inflexión, es decir, creo que están esperando al verano y a ver cómo transcurren las cosas, que finalmente, y como bien dijo Zelensky, tienen que acabar en una mesa de negociación, pero hay que ver en qué condiciones. No puedes ir a la mesa de negociación en condiciones de debilidad, eso está claro. Bueno, pues así están las cosas. No sé qué más decir, porque tenía alguna nota más, es que tomo un montón de notas y luego digo, mira, esto me he olvidado de decirlo, esto no lo dije, aquello no sé qué. Bueno, pero en principio, y sobre Zelensky hay una cosa así, que el jefe de la oficina presidencial de Zelensky, no el jefe, el segundo jefe de la oficina presidencial de Zelensky, que se llama Igor, no es su nombre, Igor
Igor Zovko. Este señor se llama Igor Zovko. Yo le he oído ya en muchas entrevistas, es un señor muy serio, muy serio. Bueno, pues este señor va a viajar a España, no dijeron la fecha, pero vamos, va a viajar a España en los próximos días para pedir, me imagino, pues más ayuda económica, más ayuda militar, más ayuda a la hora de que la aceptación de Ucrania como país candidato se acelere a la cumbre de junio de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, más ayuda de España también, como digo, en armas, en fin, y también para agradecer, ¿no?, la actitud de España con los refugiados, con el envío de armas que ha hecho varios, etcétera, etcétera. Este señor va a visitar nuestro país y no sé hasta qué punto, me imagino que sí, y también visitará otros países europeos, claro está, podrá tener alguna relación, pienso que alguna tendrá, con la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid a finales de junio, que es muy importante, y bueno, vamos a ver si hay alguna sorpresa en ese sentido, ¿no? Bien, pues nada más, esto es todo. Vamos a ir la semana que viene viendo si el gobierno británico introduce legislación para cargarse el protocolo, cuál es la reacción de la Unión Europea, que ya dijo que consideraba un paso así inaceptable y que no iba a negociar nada bajo ese chantaje, y bueno, vamos a ver cómo transcurre, bueno, pues todo lo relacionado con este desastre de la guerra. Nada más, que tengáis un buen domingo y bueno, pues nos vemos en unos días. Ya sabéis, suscribíos al canal y si os ha gustado darle a me gusta, y si tenéis algún comentario que hacer, pues estupendamente, encantado. Vale, bueno, feliz domingo y no paséis demasiado calor, que calor hace bastante. Adiós, muchas gracias. Adiós.